Los objetivos de este módulo se orientan a familiarizarlo con los conceptos básicos de electricidad. Al terminar esta lección, debería estar en condiciones de 1. Describir los elementos de un circuito simple. 2. Describir los dos principios electromagnéticos que operan en los circuitos eléctricos. 3. Identificar cómo los componentes comunes afectan el control de los circuitos eléctricos. 4. Identificar cómo el circuito eléctrico afecta diversas cargas. El más básico de todos los circuitos contendrá una fuente de energía, un interruptor para controlar el flujo, una carga que transformará la corriente eléctrica en calor, luz o movimiento mecánico, una ruta, conductores, por la cual pueda fluir la electricidad. Los diagramas de circuitos eléctrico complejos pueden ser muy intimidantes, pero se entienden con mayor facilidad cuando se fraccionan en circuitos más pequeños. Por ejemplo, este circuito simple se puede subdividir en tres funciones básicas: energía, control y carga. Fraccionar los circuitos según las funciones que realizan ayuda a simplificar la solución de problemas. El circuito eléctrico contiene la fuente de energía y los conductores que salen de ella. En un sistema de refrigeración, el circuito eléctrico distribuye la energía primaria a las cargas. Como podría esperar, las cargas son dispositivos que hacen tareas. Un foco es una carga común. Los motores de ventilador y las válvulas solenoides son ejemplos de cargas comunes que encontrarían un sistema de refrigeración. Los circuitos de control y los componentes de control actúan como interfaz entre las cargas y la fuente de energía. Los circuitos de control, por lo general, contienen muchos dispositivos de control como relés, interruptores y termostatos. Mientras más complejo sea el sistema, más circuitos y dispositivos de control tendrá. Por ahora, recuerde que un circuito de control incluye uno o más de los componentes de control que aplican energía a una carga o retiran energía de una carga. Para entender cómo funcionan muchos componentes eléctricos, es necesario entender algo acerca del magnetismo. ¿Ha visto imanes que recogen clavos y otros objetos de metal? Un imán genera un campo magnético que consiste en líneas de fuerza invisibles o flujo magnético. Este campo causa que el imán atraiga o repela otros objetos magnetizados. Mientras más potente sea el imán, más potente será el campo magnético alrededor de él. Cada imán tiene un polo norte y un polo sur. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. El polo norte atrae al polo sur y repele el polo norte de otro imán. El mismo principio es la base de lo que hace que un motor gire. El magnetismo también es producido por la electricidad. Una corriente eléctrica que fluye por un alambre produce un campo magnético alrededor de él. El alambre se convierte en un electroimán y sus extremos serán los dos polos. Dicho campo magnético no es tan potente para ejercer una fuerza, pero si el cable se enrolla alrededor de una barra de hierro o acero, el campo magnético se vuelve mucho más potente. Hay dos principios que funcionan en un electroimán. Algunos componentes usan el principio de atracción y repulsión magnética. Por ejemplo, el dispositivo interruptor de nuestro circuito simplificado podría ser un relé accionado magnéticamente que se cierra cuando pasa una corriente por la bobina y abre el circuito cuando la corriente sale de la bobina. Muchos componentes eléctricos dependen del principio de atracción-repulsión, como por ejemplo bobinas de contactores, bobinas de válvulas solenoides, motores de ventiladores y compresores. Los generadores que producen la corriente alterna, CA, que recibe en su hogar o en su oficina desde una empresa eléctrica,
Dependen del segundo principio magnético, llamado inducción. Es decir, si pone un conductor en el campo de un imán, inducirá una corriente en el conductor. Los motores, como los utilizados para impulsar compresores y ventiladores, también dependen del principio de inducción. Veamos cómo un generador utiliza la inducción para producir corriente alterna. Si una bobina de alambre grande se conecta al eje de una rueda hidráulica y se pone un imán grande alrededor de la bobina, tendríamos un generador hidroeléctrico rudimentario. A medida que la bobina de alambre, denominada inducido, gira en el campo del imán, se induce flujo de corriente en la bobina. La cantidad de corriente producida es determinada por el número de líneas magnéticas de fuerza que pasan por la bobina en un instante determinado, de modo que la corriente suba y baje a medida que gira la bobina. La corriente también cambiará de dirección, es decir, alternará, cuando la bobina está a medio camino en su ciclo de rotación. Con la corriente normal del hogar, este ciclo ocurre tan rápidamente que un humano no puede detectar las fluctuaciones. En Norteamérica, tiene 60 ciclos por segundo, mientras que en el resto del mundo se emplean 50 ciclos por segundo. Esta frecuencia de cambios de ciclo se describe como 60 o 50 hercios. No trataremos los aspectos particulares de la generación de electricidad de corriente alterna y corriente continua en esta presentación. Por ahora, lo importante es reconocer que el magnetismo cumple un papel fundamental en la operación de muchos componentes eléctricos. Los dispositivos interruptores controlados eléctricamente, conocidos como relés y contactores, son partes importantes de un sistema de control eléctrico. Abren y cierran el circuito entre la fuente de energía y las cargas en respuesta a una señal de un dispositivo de control, como un microprocesador. Los relés y contactores son accionados magnéticamente. Cuando una corriente fluye por la bobina del contactor, genera un campo magnético que atrae al inducido hacia el centro de la bobina. A medida que se mueve el inducido, cerrará y abrirá los contactos y transferirá la energía de un lado de los contactos al otro. Siempre que exista corriente, los contactos permanecerán en esta posición. Aquí desmontamos un contacto para exponer su funcionamiento interno. En este ejemplo, podemos ver que los puntos de conexión identificados como terminales L1, L2, L3 y T1, T2, T3 no se están tocando y por lo tanto crean un circuito abierto, mientras que 21 y 22 sí se están tocando y permiten que fluya el voltaje. Si energizamos la bobina, la placa de metal o inducido será atraída hacia el centro de la bobina y los contactos cambiarán de posición. Esto cerrará los circuitos L1, T1, L2, T2 y L3, T3 y permitirá que fluya el voltaje. Al mismo tiempo, los contactos que tocan 21 y 22 se separarán de los puntos de terminales y abrirán este circuito. En un diagrama eléctrico, los contactos se designan mediante los símbolos que ve ilustrados aquí. Si los contactos se cierran cuando la bobina del contacto se energiza, se llaman contactos normalmente abiertos. Si los contactos se abren cuando la bobina se energiza, se llaman contactos normalmente cerrados. Los contactos normalmente cerrados se indican con una barra diagonal que los atraviesa. Si bien la bobina y los contactos de un contactor son parte de un componente único, frecuentemente los encontrarás separados en un esquema eléctrico. Esto es porque la bobina suele operar en un voltaje distinto al que llevan los contactos. Un diagrama de cableado siempre mostrará el estado de los contactos, ya que existen en estado desenergizado o apagado.
En los equipos de hoy, controlados por microprocesadores, no solo podemos enviar señales de salida para cerrar los contactores y encender luces, también podemos detectar diversas condiciones mediante el uso de dispositivos de entrada como interruptores, transductores y termistores. Los interruptores, por lo general, van cableados a un circuito para entregar o rechazar una señal eléctrica a un dispositivo de control como la bobina de un contactor o como entrada al microprocesador. Cuando el inducido o la compuerta de un interruptor está tocando ambos puntos de su circuito, está cerrado y los electrones son libres de circular por él. En este ejemplo, a medida que la temperatura aumenta, el inducido es empujado hacia arriba hasta que deja de hacer contacto con ambos puntos del circuito e impide que la electricidad fluya. Los interruptores como este solo nos pueden decir si estamos arriba o abajo del umbral de diseño del interruptor. Los transductores y termistores nos permiten medir las condiciones que existen en puntos específicos del sistema de refrigeración. Un termistor, como el que se usa para detectar la temperatura ambiente, en realidad no lee nada. En lugar de eso, está diseñado para variar su resistencia en función de la temperatura a la que se expone. El cambio en la resistencia se traducirá en un cambio correspondiente en el voltaje de salida que vuelve al microprocesador. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia en el termistor disminuye y causa que más voltaje vuelva al microprocesador. El microprocesador usa la lectura de voltaje y un algoritmo de software para calcular la temperatura correspondiente. Un transductor combina las propiedades de un resistor con la variabilidad de un interruptor para permitir que el microprocesador mida ciertas cosas como variaciones de presión o humedad. En este ejemplo del transductor de presión, se envía una señal de 5 voltios desde el controlador al transductor. A medida que la presión sube y baja, el inducido hace contacto en diferentes puntos en el resistor. Si está en el punto medio en el resistor, la señal de voltaje que vuelve al controlador se reducirá a la mitad o a 2.5 voltios. Como los transductores están calibrados para un rango de lecturas de presión, el microprocesador puede usar el voltaje entrante para calcular en qué parte del rango se encuentra el inducido e identificar la presión en el transductor. Un transformador es un dispositivo que se utiliza para subir o bajar los niveles de voltaje. Por lo general, un transformador consta de 2 o más bobinas de alambre enrollado alrededor de un núcleo magnético común. Recordando los principios básicos del electromagnetismo y la inducción, se crea un campo magnético cuando la corriente fluye por una bobina de alambre. Si se pone una bobina secundaria cerca de la primera, lo que se conoce como bobinado primario, esta inducirá un voltaje en el bobinado secundario. La cantidad de voltaje inducida en el bobinado secundario dependerá del número de vueltas de alambre. Si el bobinado secundario tiene menos vueltas que el primario, el voltaje se reducirá o decrecerá. Si el bobinado secundario tiene más vueltas que el primario, el voltaje se intensificará. Si se requieren diferentes niveles de voltaje para diferentes circuitos, se podría usar un transformador con más de un bobinado secundario. En el ejemplo mostrado, se usan 3 bobinados secundarios para alimentar un circuito de 24 voltios y 2 circuitos de 18 voltios. Los fusibles se usan como dispositivos de protección para evitar que el exceso de corriente dañe componentes vitales. El fusible contiene un elemento conductor especial que se derrite cuando se excede su capacidad de transportar corriente. Esto produce un fusible quemado. El fusible quemado evita que la corriente fluya por el circuito. Siempre recuerde que los fusibles se deben reemplazar por otros de la capacidad y tipo especificados. Si el fusible de recambio permite el paso de demasiada corriente, pueden ocurrir sobrecargas peligrosas. Si es demasiado pequeño, tendrá que cambiarlo muy seguido. Esta ilustración muestra el símbolo utilizado en un diagrama esquemático para representar un fusible.
El número arriba del símbolo identificará el fusible al que representa. El número abajo del símbolo le indicará la capacidad nominal de ese fusible en particular. Los diodos se usan en circuitos eléctricos para restringir el flujo de electrones en una dirección. Actúan como una válvula de retención electrónica. Simbolizados con una flecha que toca una línea vertical, permiten que el voltaje fluya desde la terminal positiva a la negativa, pero bloquean el flujo en la dirección opuesta. Los diodos se usan para tres propósitos en los circuitos de control Carrier Transit Code. 1. Aislación del circuito, para evitar el retorno de voltaje entre circuitos. 2. Supresión de arco, para proteger los contactos de relés. 3. Rectificación de corriente alterna. Convierte la fuente de corriente alterna, voltaje de CA, en corriente continua, voltaje de CC, para uso en sensores y motores de CC. Para condiciones que requieran temperaturas más altas en la caja, podría ser necesario incorporar calor al compartimiento. Esto se logra apagando el sistema de refrigeración y activando los elementos calentadores. Estos calentadores también se energizan para descongelar un serpentín de evaporador congelado. Arriba se muestra el símbolo usado para representar un calentador de resistencia en un esquema de cableado. Una bobina de solenoide funciona de manera muy parecida a la bobina de un contactor. Cuando la bobina es energizada, el campo magnético alrededor de ella cambia y moverá un inducido o émbolo. El movimiento del émbolo cambiará el estado de la válvula a abierta o cerrada. Tal como el contactor, el estado natural de la bobina es desenergizada. Para mover el aire y mantener el área de carga a la temperatura deseada, se utilizan ventiladores eléctricos. Hay dos ventiladores, como el que se muestra acá, que mueven el aire por el evaporador y otro que desplaza el aire por el condensador. Un microprocesador es un dispositivo utilizado para controlar la operación de un componente del equipo de refrigeración. Monitorea una serie de entradas desde elementos como sensores de temperatura, transductores de presión, sensores de voltaje y entradas de teclado. El software almacenado en estos circuitos analiza los datos y proporciona una serie de salidas de bajo voltaje. Estas salidas pueden energizar las bobinas para cerrar contactores, encender una luz o pantalla, o cambiar la posición de una válvula electrónica. En este módulo examinamos los conceptos eléctricos básicos. Al terminar, debería estar en condiciones de 1. Describir los elementos de un circuito simple. 2. Describir los dos principios electromagnéticos que operan en los circuitos eléctricos. 3. Identificar cómo los componentes comunes afectan el control de los circuitos eléctricos. 4. Identificar cómo el circuito eléctrico afecta diversas cargas.